Hola a todos, ¿qué tal? Lo primero de todo, bueno, pues quería dar las gracias al colectivo Nombre.zip, ¿no? Por la invitación y por la organización de estas jornadas sobre teoría y crítica dedicadas al objeto impreso indeterminado. Mi nombre es Daniel de las Heras y aunque mi investigación está principalmente centrada en la moda, en el análisis del cuerpo y su forma de representación, quería aprovechar esta invitación para hablar de la relación de la moda con el objeto impreso, o los también denominados fashion ephemera. Ya sean catálogos, invitaciones, notas o dosieres de prensa, ¿no? Para reivindicar, de este modo, su valor no solo como objeto discursivo y complementario a la propia moda, sino para reivindicar su estudio dentro del ámbito académico y museístico. Cuando se habla en términos de moda, la propia acepción de la palabra nos lleva a asociarla con términos como indumentaria, prendas, vestimenta, vestido, pasarelas, que en cierto modo son el elemento catalizador sobre el que se construye la moda. Pero en cambio, se atiende menos a todos aquellos elementos que se configuran y que orbitan a su alrededor, otorgando una forma e identidad. Los estudios de moda o fashion studies, que como disciplina académica tienen un poco recorrido, y menos aún en lengua castellana, han partido de sus orígenes desde el análisis antropológico, histórico o sociológico, y que se han centrado principalmente en el estudio del objeto de la indumentaria y su relación con la historia. En definirla especialmente a través de sus características o necesidades más antropológicas, principales del acto del vestir, como son la protección, el pudor o el adorno, pero que en cambio las aproximaciones a los mecanismos de producción que construyen y complementan el discurso de la moda son más bien escasos y bastante recientes. Cuando hablamos de moda, la entendemos como un fenómeno contradictorio, que se mueve entre extremos, ¿no? En el sentido, tal y como describía Benjamin, de que mientras su existencia pide la participación del mayor número de personas, su supervivencia, en cambio, se ve destruida cuando supera cierto límite. Por tanto, este contraste de la moda radica en el cambio, en la persistente negación de lo anterior, en un negarse a heredar, que otorga el derecho del presente sobre el pasado. Es así, por tanto, como la moda se alimenta del cambio, del paso de un estado a otro, al provenir de la caducidad, de lo efímero, tal y como apuntaba Giacomo Leopardi en su célebre y conocido Diálogo de la moda y la muerte. Esta asociación de la moda con la caducidad y lo efímero, y por consiguiente con la novedad y con el cambio, ha sido identificado por numerosos teóricos como un carácter intrínseco de la moda, y en consecuencia como una manifestación última de las prácticas artísticas, sociológicas y consumistas de la modernidad. En especial, quisiera recoger la idea del sociólogo francés Gilles Lipovetsky, quien incorporará la idea de lo efímero junto a la idea de la fantasía estética e individual como las dos lógicas que contribuirán a la activación del sistema moda como mecanismo. Será, por tanto, a través de estas dos lógicas, la de la fantasía estética y la de lo efímero, las que se verán manifiestas más allá de las prendas, para precisamente enfatizar su identidad a través de los diversos recursos que la ayudarán a desplegarse y encarnarla, ya sea a través de la performatividad de esta o su articulación mediante los fashion efímeros, a través del empleo de elementos gráficos, visuales o textuales, que con la circulación y dispersión de estos materiales se reflejará a la perfección una suerte de efímero que regula la industria de la moda y que a la vez funcionará como una herramienta crucial para comprender las prácticas de producción y representación de la propia moda. Para aproximarnos al estudio de estos fashion efímera, se van a tratar de analizar varias perspectivas, pero principalmente nos aproximaremos desde una perspectiva semiótica a través de figuras como Roland Barthes o Joan Baudrillard. Roland Barthes, en su Sistema de la moda, trata de dar la explicación semiológica al propio término. Para ello, analiza la relación que hay entre la moda y las revistas de moda a través del análisis de tres elementos principales, ¿no? El primero será el vestido real, en el que se ven lastradas las finalidades prácticas antropológicas que veíamos, ¿no?, previamente, ¿no?, como el pudor, el adorno, la protección. La segunda, el vestido representado, también denominado el vestido imagen, que en cambio no cumple dichas funciones, pero que a lo sumo significan dichas funciones mediante la plástica de la imagen. Y luego el tercer elemento será el vestido escrito, que es el único que no posee ni una función ni práctica ni estética, constituido únicamente, por tanto, por significación. Si una revista busca usar la palabra, será precisamente para transmitir información, cuyo contenido en este caso es la moda. Por tanto, es donde se puede encontrar la pertinencia semántica. De esta forma, la moda no existe en forma de ropa real, sino también a través de la proliferación de imágenes y textos en las revistas que la conformarán. Por lo que, como diría Barthes, no habrá moda total si no hay un discurso. Esta idea del discurso de la moda es una forma de entender que las prendas no son suficientes para comunicar, sino que necesitan de elementos comunicativos que la ayuden a darle un sentido. De este modo, su discurso es una metáfora apropiada para comprender el carácter declarativo de estos objetos y su papel en la decodificación y el desvelamiento de lo que una colección no puede revelar a primera vista.
Asimismo, para explicar este valor discursivo que adquieren los fashion efímera, vamos a utilizar, como también citó el profesor Marco Pecorari, un concepto de Genet que es el paratexto, ¿no? En este caso, el paratexto se define como aquel conjunto de elementos que apoyan y acompañan a una obra literaria y especialmente median con el espectador, ¿no? Por ejemplo, en una obra literaria, el libro, pues estos elementos que median pueden ser el resumen, la portada, el título, el subtítulo, las notas, el prefacio, ¿no? Pues estos elementos, esta asociación del paratexto, ocurre lo mismo con la moda, ¿no? Con estos fashion efímera, ¿no? En este caso, ayudan a que la colección sea interpretada y median con el propio espectador, ¿no? Para ayudar de una manera a poder ser decodificada. Otro punto de análisis, desde el ámbito de la semiótica, va a ser la permutación en el intercambio del valor de los fashion efímera, ¿no? Se va a pasar de un valor de uso, en términos marxistas, a un valor de cambio signo, en términos más propios de Baudrillard, ¿no? Los fashion efímera adquirirán un nuevo valor en su intercambio, que deja de limitarse a su propio valor de uso para convertirse en valor signo y generar un intercambio de la significación, contribuyendo a la articulación de la moda. De este modo, los diversos recursos comunicativos, como invitaciones o catálogos, adquieren un valor mayor que supera el de mero valor de uso. Acceso, por ejemplo, a una presentación, ¿no? En el caso de una invitación, pues va más allá, ¿no? de poder acceder al propio evento, ¿no? Para convertirse en este caso en elementos más significativos, ¿no? Constituyendo en esta forma un elemento complementario del discurso, ¿no? Incluso ayudando a evocar, en cierto sentido, ciertas partes de lo que será luego posteriormente la presentación, ¿no? Por último, el último elemento de análisis que me gustaría un poco también poner sobre la mesa va a ser el valor áptico, ¿no? Cuando hablamos de moda, obviamente, claramente remitimos a una tipología de objeto, ¿no? Especialmente a través de su fisicidad y materialidad, ¿no? A lo que por tanto, todos los recursos complementarios de comunicación buscará remitir, ¿no? En moda, la presencia de la ropa es conectada no solo con ser visible, sino con la capacidad de recrear las múltiples propiedades de un vestido, ¿no? A través de una imagen o un texto. Y de metafóricamente poder hacerlo palpable, ¿no? Es decir, evocar, sugerir, ¿no? Esa materialidad, ¿no? Es de este modo como los fashion efímera buscan constantemente evocar esa materialidad de la moda, no solo a través del juego de texturas o mediante su tactilidad, sino a través de una capacidad para evocar su propia acticidad, ¿no? Y en términos más de Deleuze, tocar al espectador a través del ojo, ¿no? Por tanto, de este modo, a través de estas aproximaciones, entendemos que la ropa no es suficiente para comunicar. Estos objetos ayudan a dar sentido a las prendas y su colección y a las ideas que hay detrás de ellas, ¿no? Es así como buscan generar una relación de ideas, actuando como una metáfora para entender la naturaleza declarativa del diseñador, para ayudar a decodificar y desvelar todo aquello que en el orden visual de la colección no puede revelarse por sí mismo ante un primer vistazo, ¿no? Para esta segunda parte, ¿no? de ejemplos, me gustaría poder compartir la pantalla, ¿no? Para compartiros varios ejemplos que ilustren un poco todo lo que vamos a mencionar. El origen de los fashion efímera no es del todo preciso, ¿no? Pero claramente nacerá a la sombra de los inicios de los desfiles de moda. En cambio, no será hasta los años 30 cuando comenzarán a realizar registros formales para acceder a las presentaciones, donde compradores y clientes eran invitados de una manera en la que poco a poco se irá generando una mayor exclusividad, ¿no? A través, por ejemplo, y aquí tenemos dos ejemplos, de invitaciones más exclusivas que eran escritas a mano, ¿no? Asimismo, previamente, unos años antes, el diseñador Jean Paton había realizado desfiles en los que invitaba a la prensa para hacerles sentir más especiales. Pues lo que hacía era también, además de personalizar, ¿no? Un poco estas invitaciones y hacerlas más exclusivas y más limitadas, lo que buscaría era acompañar, ¿no? Estas invitaciones a los periodistas con regalos, ¿no? Como podían ser un perfume, un cuaderno, ¿no? Y de esta manera poder generar, ¿no? al propio periodista que se sienta mucho más especial, ¿no? Y de esta manera poder contribuir a generar un mayor impacto, ¿no? En cambio, no será hasta la década de los 80 y 90 en el que las presentaciones de moda se empezarán a transformar en producciones mucho más teatrales, ¿no? Como Escaparate, exhibiendo
en parte prendas de un carácter mucho más inaccesible para el consumidor y que busca mucho más generar esta idea de ensoñación que en muchos casos produce la moda o de fantasía, ¿no? Dichos productos comenzaron a incrementar el impacto global y económico, convirtiendo de esta manera las prendas en puras imágenes comunicativas, así como todo el engranaje alrededor de ellas, ¿no? Como por ejemplo van a ser la exaltación de la figura del diseñador, ¿no? Que en este paso será como esta transición del diseñador al director creativo, o digamos la forma de contar con las modelos o las supermodelos también como imagen para, digamos, promocionar y generar mucho más impacto en la moda, en las propias campañas de moda, bueno, en las revistas de moda, ¿no? Es así como las casas de moda comenzaron a centrarse en el branding, incrementando la necesidad de captar la atención tanto de compradores como periodistas. Y así, y así tuvieron de esta manera que invertir mucho más, incrementar, ¿no?, los presupuestos en material comunicativo y en promoción, ¿no? De este modo, los diversos elementos comunicativos adquirían un valor más que informativo, actuando como elementos diferenciadores y articuladores del lenguaje de la marca. Las nuevas figuras de la moda de vanguardia, ya sean Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo, ¿no?, en esta década de los 80, junto a figuras como Margiela o los diseñadores de la escuela Amberes, Jean-Paul Gaultier, John Galliano o Alexander McQueen, adquirieron una especial relevancia para aunar en parte estas nuevas formas de comunicar, que serán de inspiración para las generaciones siguientes y contribuirán a aproximarnos a la moda de una forma total y novedosa, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, varios casos de Yohji Yamamoto, ¿no?, como por ejemplo esta invitación que veíamos, ¿no?, que, digamos, la invitación ya va a adquirir esas características que mencionábamos al inicio, desde una perspectiva simétrica, donde va mucho más allá de su valor propio de uso, ¿no?, donde realmente ayuda más a contribuir al discurso que a un propio valor de uso, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la primavera del año 99, vemos como una goma de borrar era, digamos, parte del concepto de la narrativa, ¿no?, como una manera de fomentar, ¿no?, un discurso, ¿no?, de cara a sugerir lo que va a ver el espectador en la colección, ¿no? Aquí vemos también más ejemplos de Yohji Yamamoto, ¿no?, donde también es interesante, ¿no?, cómo, y veremos, ¿no?, con un par de ejemplos más, cómo a partir ya de la primera década del siglo XXI el objeto impreso va a cambiar de superficie, ya no va a ser necesariamente una superficie de papel, sino que también va a empezar a contribuirse, ¿no?, a través de otro tipo de elementos que a día de hoy vemos en todas las presentaciones. Y aquí, bueno, más ejemplos, o por ejemplo, John Galliano, que también será reseñable, ¿no?, porque contribuiría a hacer, digamos, como un pequeño mood board con ciertos elementos para generar, digamos, los personajes de la historia que iban a inspirar a sus colecciones, ¿no? Por ejemplo, en Otoño-Invierno 95-96 vemos como una especie de sobre en el que había como una carta, un mechón de pelo, ¿no?, ciertos elementos que sugieren al espectador una historia que luego posteriormente John Galliano iba a presentar, ¿no?, con sus colecciones, ¿no? Aquí vemos más ejemplos de ello. O aquí también como otros formatos, también de los 80, final de los 80-90, ¿no?, como, bueno, pues el medio también va a contribuir al mensaje a la hora de configurar estos discursos, ¿no?, de la propia. Aquí vemos, por ejemplo, más ejemplos de Margiela. Y también, como mencionamos un poco con el ejemplo de Yamamoto, como también en estas décadas, primera década y inicios de la segunda década del siglo XXI, la moda también a nivel comunicativo, a nivel de invitaciones, va a jugar mucho más allá que la propia invitación en sí misma, ¿no?, sino que va a buscar contribuir a un objeto e incluso la interacción con el espectador como formas también de sugerir, ¿no?, una relación con el propio cliente, ¿no? Por otro lado, ¿no?, en cambio, el catálogo va a adquirir un recorrido diferente, ya que no será hasta los años 60 cuando los grandes almacenes, JCPenney, lanzarán su primer catálogo como canal complementario de venta, no solo para pedidos por correo, sino catálogos para poder llevarse en tienda, ¿no? Durante los años siguientes, el catálogo se iba a convertir de esta manera en una de las herramientas principales, ¿no?, de publicidad directa, y muchas empresas ampliarán su negocio gracias al uso de ellas y a la inversión en ellas, ¿no? En el contexto de los 80, bueno, pues los grandes almacenes, en este caso Barneys New York, iban a lanzar, ¿no?, pues, iban a innovar, ¿no?, en las formas de aproximarse a los catálogos, y en este caso pues iban a contar con grandes fotógrafos, como esta campaña de 1988,
fotografiada por Steven Meisel y de modelo utilizaron a Laurel Hutton, ¿no? Pero bueno, contarían luego en las siguientes campañas con Linda Evangelista, con Christy Turlington. De esta manera, los catálogos iban a generar un mayor impacto también con el uso de la modelo, ya no solo con el fotógrafo, sino que también a través de un estilo más editorial. En cambio, iba a ser también esta generación de diseñadores de vanguardia, como Yohji Yamamoto, los que iban en cambio a generar una forma nueva de plantear el catálogo, ¿no? Para ello, Yohji Yamamoto contaría con la presencia, ¿no?, de un equipo artístico que generaría, ¿no?, contando con el director de arte Mark Ascoli o con el diseñador gráfico Peter Saville, conocido por las portadas, principalmente las portadas que hizo de discos en los 80 y 90, y luego con el fotógrafo Nick Knight, que empezaba a adentrarse en el mundo de la moda a través de la revista ID, fundada por Terry Jones, ¿no? De esta manera, en esta colaboración primera que hicieron, iban a realizar, querían repensar, ¿no?, lo que suponía el catálogo como una manera de vender los sueños y aspiraciones del diseñador y asimismo poder diferenciarse del resto de marcas, ¿no? Para ello, lo que querían era pensar un poco qué era el catálogo, ¿no? Planteaban, ¿no?, en palabras de Peter Saville, ¿no?, qué era un catálogo, ¿no? ¿Era acaso un libro? ¿Era acaso una cosa de moda? ¿Era directamente hablar con imágenes? ¿Era la imagen como cosa en sí misma, como una identidad en sí misma, ¿no? Bueno, pues bajo este, digamos, marco de preguntas, un poco trataron de repensar la identidad del diseñador, ¿no? Lo que, por tanto, en este caso, ¿no?, vemos el ejemplo de la campaña de otoño-invierno 86-87, que es el primer catálogo que hicieron, en este caso de hombre, en un formato cuadrado, ya no sabemos si aludiendo directamente al background que tenían, ¿no?, en el mundo de las discográficas, pero lo que sí que iban a innovar era en el que el producto no iba a convertirse en el centro de atención, ¿no?, sino que iba, en este caso, a querer trabajar mucho más las siluetas propias del diseñador, que iba a ser uno de los elementos característicos, ¿no? Partiendo de conceptos, ¿no?, como este, pues iban a trabajar el resto de catálogos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el 87-88, en este caso de mujer, donde pues fotografiando en este caso una de las modelos iba a ser Naomi Campbell con 16 años, pues iban a tratar de repensar también cómo transmitir la marca a través de la propia colección, ¿no? Entonces, además de seguir trabajando la idea de la silueta, iban a querer trabajar la idea del movimiento, como podemos ver, ¿no?, en estas imágenes con Naomi Campbell, donde precisamente no se ve ni a la modelo, ¿no?, simplemente es la silueta, ¿no? O también haciendo uso de colores característicos propios de la marca, como el negro, el rojo o estos azules, ¿no?, oscuros, ¿no? Otro de los catálogos también que trabajarían sería el de primavera-verano 88, donde iban a querer trabajar, en este caso, por ejemplo, vemos en la imagen superior, un sombrero, ¿no?, donde lo quieren trabajar como objeto, ¿no?, es decir, trabajar la representación de la imagen casi como objeto, ¿no? Por tanto, este catálogo también iba a ser bastante particular porque era, bueno, fotografiado sobre fondo negro y contrastando con color, ¿no? Por otro lado, junto a Yohji Yamamoto, pues otra figura va a ser Rei Kawakubo con su marca Comme des Garçons, donde en paralelo, mientras Yohji Yamamoto estaban generando esta especie de formas de repensar el catálogo y la comunicación de moda, Comme des Garçons, bueno, pues iba a sacar con los grandes fotógrafos como Mario Testino, Steven Meisel, Paolo Roversi, ¿no?, iba a generar sus propios catálogos, donde iba sacándolos casi de manera mensual en pequeños libretos, ¿no? En cambio, será en 1988 cuando decidirá, digamos, trabajando con el diseñador Tsuguya Inoue y el editor Atsuko Kozasu, tratar de generar una forma diferente de comunicar el catálogo, ¿no? Si veíamos que Yohji Yamamoto pues, era el primero en innovar, en buscar unas formas diferentes de poder aproximarse a esta comunicación de la imagen, Rei Kawakubo daría un paso más, ¿no?, en la creación de la revista Six, o esta especie de magazine que iba a sacar precisamente después de cada una de sus colecciones, desde el 88 hasta el 91, ¿no?, sacando, pues digamos, 2 al año, ¿no? Esta revista lo que iba era a dar un cambio enorme porque iba a contribuir a generar una comunicación mucho más allá de la imagen. Ya no es comunicar la marca de la moda a través de los productos de una manera novedosa, como estaba planteando Yohji Yamamoto, sino como iba a contribuir con piezas de artistas,
de diferentes fotógrafos, diseñadores, incluso incorporaría prendas que no son propias de su colección, ¿no? Aquí veríamos, ¿no? Bueno, pues un poco unas imágenes interiores, ¿no? Donde pues, contribuye a trabajar con fotógrafos o a generar sus propias editoriales, ¿no? Como veremos en esta imagen, ¿no? Donde, bueno, pues a la izquierda vemos, bueno, cómo viste a personas propias de Georgia, ¿no? Con prendas de Comme des Garçons, ¿no? Pues es decir, cómo esta nueva forma de comunicar iba a contar la historia del diseñador, pero a través de referencias de imágenes, ¿no? De una poética de la discursividad visual, ¿no? En este caso. Esto, pues bueno, iba a influenciar a revistas, ¿no? de la época, que, por ejemplo, serían Visionaire, que iba a ser fundada en 1991, precisamente el año que termina la edición de 8 números de Six, ¿no? Que iba a ser fundada por Cecilia Dean, James Caliardos y Stephen Gunn, y que precisamente en el 20 aniversario iban a hacer, digamos, un número comisariado por Rei Kawakubo y Comme des Garçons, ¿no? Donde veremos, ¿no? Pues, esta edición especial de 2.400 catálogos en el que, bueno, pues es una caja, ¿no? con láminas visuales, al igual que ocurría con Six, donde añadirían esta especie de Six and a Quarter, que era como una cuartilla, ¿no? del tamaño real de las imágenes, y luego añadirían un patrón de la colección primavera-verano 96, ¿no? Pues este número, que iba a ser del 97, pues bueno, inspiraría también a futuros proyectos como la revista A Magazine, que iba a ser fundada por una de las grandes también parejas de diseñadores y diseñadores gráficos, que iban a ser Walter van Beirendorf y Paul Bowles, ¿no? Que posteriormente en 2001 fundarían la revista A Magazine, donde, digamos, contribuirían, ¿no? a generar esta idea de cómo una revista se convierte en marco narrativo y una marca, ¿no? Empezando pues con 5 números del número A hasta la E, con diseñadores propios de Amberes, y luego lo abrirían a diseñadores más internacionales en 2004, colaborando en 2004 con el propio Martin Margiela, o posteriormente en el 2005 con Yohji Yamamoto, y así hasta la actualidad, ¿no? De este modo, como los fashion efímeras se han convertido en elementos clave para articular el discurso de la moda, entendiendo como algo más que prendas y productos y contribuyendo a su significación y a la identidad de la propia marca, ¿no? De esta manera, lo que queremos es reivindicar cómo los fashion efímeras, que son elementos que principalmente tras su uso pierden realmente su valor, se están actualmente reivindicando, ¿no? Como también partes ya no solo discursivas de las marcas, sino también como objetos para idolatrar, investigar e incluso coleccionar, ¿no? Después de esta aproximación, quería daros las gracias por atender al vídeo y nuevamente por la invitación a estas jornadas. Y nada, estoy aquí para cualquier pregunta que os pueda resolver o contestar. Muchas gracias y espero que disfrutéis de estas jornadas.